a tutti, ci troviamo nel Parco delle Águilas, un parco ecologico, e siamo con una persona che ha molto a che vedere con l'Italia, ha un legame particolare con l'Italia, Alejandra Ábalos. Hola, Ah, ciao, ¿por qué tienes ciao a tutti. este lazo con Italia? Perché la mia figlia è una ragazza mezza messicana, mezzo italiana, por el padre, ¿se dice el padre? Padre, sí, El papá. padre, el papá. Eh, ¿Pero tú viviste en Italia? no, solamente cuando estuve sposata con il mio marito, ¿Viviste allá? un breve lapso de tiempo, sí, viví en Lago di Como, en Lecco. Wow. Poco, ¿Qué recuerdos tienes de Italia? mm, me gusta el paese Habla en en la español, no hay totalidad. problema, habla Bueno, español. me gusta la perfección con la que la gente hace las cosas, Ajá. se especializa en alguna cuestión en particular y la gente hace lo que tiene que hacer, es muy cumplida, muy correcta, hace todo bien. Bueno, lo que yo he logrado ver. Si es arte, es arte. Si es música, es música. Si es pintura, escultura, todo en general. Admiro a muchas cantantes italianas, me gusta la cocina italiana. Entonces, pues tenía que tener un hijo con un italiano, ¿verdad? O sea, Pues así, sí. me gusta mucho. Háblanos de ti. De mí, Que sí, ¿cómo empezaste tu carrera artística? ¿Cuántos años? a 36 años. 36 anni fa. Ah, ok, 36 anni fa, no 36 No, no, años. no, 36 anni fa. Ok, 36 anni fa, ok. Empecé haciendo telenovelas. ¿Cómo se le llaman en italiano las telenovelas? Telenovelas. Igual, igual. Sí, sí, telenovelas. Telenovelas, entonces hice pues 20 años seguidos de mi vida telenovelas, pero al mismo tiempo quería yo cantar, entonces grababa un disco, hacía una novela, luego grababa otro disco, hacía una novela. Fui haciendo varias pausas en mi carrera. Cuando me embaracé de mi hija Valentina, por ejemplo, tuve la fortuna bueno, de tener la carrera de cantante y la de actriz. Entonces, antes de que se notara el embarazo, Ajá. cantaba, Sí. y me iba de giras, y cuando empezó a notarse el embarazo, suspendí y hice mi última telenovela que hice embarazada, que casi no se notó porque era como vestuario de época, fue La Antorcha Encendida, que era una telenovela sí, de bonita, época. sí. Hermosa. Sí, hermosa, sí. Y ahí he hecho mucha carrera en las telenovelas, en los álbums. He hecho ya 5 álbums de baladas románticas, he hecho 3 o 4 álbums de canciones regional mexicano. En las plataformas digitales tengo ya en iTunes y todas las demás plataformas del mundo. Si buscan Alejandra Ábalos van a ver todo, pues todo el trabajo que he hecho musicalmente hablando. Y hemos estado, bueno, pues haciendo también teatro de comedia musical, teatro clásico, teatro cómico en México, cine, videohomes. O sea, como que me expandí En muchas cosas, sí. en muchas vertientes para darle a mi carrera, pues siempre una versatilidad. Me gustó mucho Claro. hacer eso, trabajar cantando, actuando y bailando, por ejemplo, en óperas rock, en óperas musicales. Entonces estuve en Jesucristo Superestrella, el show de terror de rock y Fausto, muchas de estas obras que en México tuvieron sus temporadas muy exitosas. ¿Cuál fue tu primera telenovela? La primera bueno, como experimento inicial en mi carrera fue La Fiera. La Fiera fue, La fiera es Natalie. ajá, sí, en Italia. Natalie, sí. Bueno, ahí yo hice mi debut, digamos, actuando en un foro de Ajá. televisión. Luego hice
otra telenovela mexicana que se llamó Guadalupe. Luego hice Te Amo con Lourdes Muguía, José Roberto, Abandonada con María Sorté, Tiempo de Amar con Lupita D'Alessio, Fernando Allende, El Padre Gallo, que fue ya mi primer coestelar como mujer, pareja joven de Fernando Chenguerotti, que fue mi primer marido. Padre Gallo, tal como somos, con Enrique Álvarez Félix y Julisa. Tal como somos. También hice Tenías que ser tú, Siempre Tenías te que ser amaré. tú, si no me equivoco, sí llegó a Italia, Tenías que ser porque yo te entrevisté por esta novela. Con Chao. Sí, Él era el con estelar, Chao, Macaria. sí, Bueno, sí. Tenías que ser tú. Y luego hice Siempre te amaré, Soñadoras. Soñadoras no sé, porque tuvo mucho boom a nivel mundial. Soñadoras fue una de las telenovelas que le dio mucho vuelta al mundo. Todavía hasta hace poco se estaba pasando en Brasil. Soñadoras. Y después de Soñadoras hice Que te perdone Dios y también Apuesta por un amor con Patricia Manterola. Y bueno, he hecho también, por ejemplo, Esperanza del Corazón. Híjole, muchas. Como 20. Sí, como 20. ¿Cuál es la novela que más la has sentido tuya? Cada una, porque cada una me despersonalicé para poder interpretar. Cada una le dejé mi vida, ese espacio de mi vida en la que yo me dediqué a filmar eso. Yo me olvidé de Alejandra Ábalos. Yo estaba totalmente, comía, respiraba, dormía como el personaje, para ese personaje. Entonces me pintaba en algunas ocasiones el cabello, por ejemplo, color rojo, y me ponía pupilentes azules y yo ya era una francesa en tal telenovela. Sí, claro. O me puse como rubia en Soñadoras. Y entonces ya era yo otro personaje. O de cabello chino corto o de cabello muy corto. Sí, tipo... Tenías que ser tú, estaba con el cabello corto. Ajá, sí. Entonces cada una era un diferente personaje. El que más me costó trabajo y más creo lo disfruté fue Siempre te amaré, porque hice mi primer antagónico como mala en Siempre te amaré. Tuve la fortuna de irme caracterizando porque era una asesina serial, entonces me iba caracterizando de personaje en personaje para ocultar que yo era la asesina. Entonces ahí creo que hice 38 caracterizaciones diferentes al respecto de mi personaje en Siempre te amaré. Me fue de lo más complejo, de lo más difícil. Qué bonito, ¿no? Además el antagonismo. La antagónica es uno de los personajes más divertidos que hay. Sí, la verdad. Sí. Yo lo gozo. Antes lloraba, todas las demás telenovelas, pero cuando llegaron las antagónicas, ahí sí disfruté. Disfruté todo. ¿Y cómo entraste en las telenovelas? ¿Estudiaste actuación? Estudié actuación, primero en el Centro de Capacitación de los Iniciadores de la Televisión Mexicana y después en el CEA, que es el Centro de Estudios Artísticos de Televisa. Entonces ahí empezaste tus pininas. Ahí empecé yo mis pininos, ahí empecé yo a tener castings, a acceder a todo ese tipo de información privilegiada entre los lo que eran los directores de televisión y los productores, que nos hablaban y nos decían: va a haber un casting el día de mañana para de tal hora a tal hora si quieren ir a hacerlo. Y pues todos a veces perdíamos hasta una clase con tal de ir a los castings y ver la posibilidad de colocarnos en esa producción. Y sí, al principio sí nos dejaban trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero cuando vieron que muchos actores comenzábamos a faltar, claro, nos dijeron: no, ya olvídenlo, tienen ya que terminar sus años estudiando y después les vamos a dar la oportunidad de ir a buscar trabajo. No, sí. Eso normalmente es lo que se hace en las escuelas de teatro. Exacto. No te dejan salir a trabajar porque si no ya no siguen las clases. Sí, así es, pero yo ya lo entendí cuando yo ya en algunas clases ya había faltado, en otras, bueno, surgieron oportunidades importantes para mi vida y para mi carrera. ¿Y empezaste a cantar mientras estabas ahí estudiando en el CEA? Sí, empecé a cantar
en obras de teatro, programas especiales de televisión. Y al 7º año de que yo empecé a trabajar ya profesionalmente fue que se me dio la oportunidad de grabar mi primera producción, que se llamó Ser o No Ser, con la compañía de Warner. Y de ahí siguió el primer disco que hice con Juan Carlos Calderón, Amor Fascíname, y el segundo disco con Juan Carlos Calderón que se llamó Amor Sin Dueño. De ahí en adelante grabé el disco Mi Corazón Se Regala, de corte ranchero. Después de Mi Corazón Se Regala, hice un disco de Big Band. Fui pionera en el género de Big Band en México como mujer, porque nadie había grabado Big Band, entonces yo fui de las primeras que sacó disco de Big Band. Y después de eso produje mi primer disco yo como solista y como cantautora. Se llama Te Sigo Queriendo. ¿Cuándo fue tu debut como cantante? ¿En qué año? En el año 88, que fue cuando hice el primer OTI. En el OTI mi compañía disquera decidió meterme y fue después de ese disco Ser o No Ser, que fue mi primera producción musical. En cuanto debuté en el OTI, también me fui a Viña del Mar, pero eso ya fue después. Hice OTI 88, me parece, 89, hasta el último año que se hizo el OTI en México. Y después ya en el 2007 hice yo Viña del Mar, me fui a concursar por México a Viña del Mar y eso estuvo muy bonito. Viña del Mar è il festival che si svolge in Cile ed è più o meno uguale all'Eurofestival, dove i migliori cantanti dei paesi latinoamericani partecipano a questo concorso di canto in Viña del Mar. Uh-huh. Te lo explico. Sí. Yo lo sé, pero Sí. ¿Qué niña eras? Muy traviesa. Me gustaba subirme a los árboles, caminar por los quicios de las ventanas a muy alta altura, patinar, jugar en el paso a todo tipo de cosas, a las escondidas, a los encantados, correr, todo lo que era físico me gustaba. Me gustaba la gimnasia olímpica, me gustaba la acrobacia. Entonces toda mi vida cuando fui joven, pues manejaba casi todo, bicicletas, patines, patineta, avalancha. Lo único que nunca hice fue el esquí, el esquí acuático sí, el esquí en nieve. Nunca lo intenté, pero ya me di cuenta que cuando lo quise intentar ya era tarde porque ya estaba un poco afectada, yo creo, en mi cuerpo, en mi columna vertebral. Ya no pude relajarme para mover la cadera y las piernas haciendo el esquí en nieve. Pues sí, porque ya estabas cuando vivías allá en Italia, imagino. Ya tenía yo un tiempo viviendo en Italia, en una época sobre todo cuando nos tocó el invierno, que nos pasamos a un lugar, ¿cómo se llamaba? Déjame acordarme. Cercano a Suiza, entre la provincia de Cervinia. No, déjame me acuerdo porque soy un poco olvidadiza de los nombres, pero me acuerdo que rentamos ahí una casa entre varios amigos y todo el mundo esquiaba menos yo. Yo me aburría horrible porque estaba yo todo el tiempo en lugares así con chimeneas y tenía que estarlos esperando a que subieran la montaña y volvieran a bajar, y otra vez volvían a subir y yo en la chimenea, claro, tomando grapa y grapa y grapa. Pero bueno, esos lugares son de lo que más recuerdo de mis periodos largos en Italia. No, porque son montañas hermosas. Yo lo que extraño son las montañas. Sí, yo también. Yo también creo que es lo más hermoso que tiene Italia. Sí. Y sí, pegado a Suiza estábamos nosotros. Sí, hay muchos lugares pegados a Suiza. Hay Cervinia, donde el monte Cervino es por mitad italiano, que se llama Cervino, y del otro lado se llama Zermatt. Pero está pegadísimo. Hay una parte al norte en Trentino que es pegada con Austria. Entonces sí, nos estamos rodeados de montaña. Todas las Alpes son
las tenemos mitad francesas, mitad italiana, mitad italianas. suiza, mitad italiana y todo así. Sí. Pero sí, yo también extraño la nieve, las montañas. Algún día vamos a ir las dos a la montaña y desde ahí vamos. vamos a hacer un programa especial. Yo sí esquiaba. Dejé de esquiar cuando tuve mi hijo. Sí, Y empezó a darme miedo. sí, cuando nos da miedo porque ya no nos podemos morir porque si algo nos Sí, pasa, exacto. no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos que hemos tenido. Pues Entonces sí. ya cambia la vida. Así. Fuiste una niña traviesa y una adolescente. ¿Te tocó un periodo rebelde acá en México? Sí, pero era más bien rebelde de que yo ya quería hacer mi vida, quería dejar un poco a mis papás atrás y no sé, empecé a encontrar en la carrera artística mi refugio y mi razón de ser, como que sentí yo que dejé mucho a mis padres y a mi hermano, que todavía estaba muy chiquito, por la carrera, por dedicarle días, horas, noches a las carreras. Y ya después me arrepentí, porque todo ese tiempo perdido, mis papás se hicieron viejos, mi hermano creció, nos distanciamos un poco porque pues yo ya tenía mi vida, ellos tenían la suya. Y ese reencontrar otra vez a la familia, pues en un principio fue bonito, pero después ya me di cuenta que tampoco encajaba en ese Pues ámbito sí, familiar, ya no sí, era lo mismo. Claro. Y al final, bueno, pues tuvimos que decidir volver a vivir solos, separados. Y ya fue cuando encontré yo a Giovanni, que Giovanni, el papá de mi hija Valentina. Giovanni, clásico nombre italiano. Sí. Y entonces ahí, a partir de ahí también cambió mi vida con la maternidad. Efectivamente, antes era más aventurada, a viajar, a todo me atrevía, pero ya después de la maternidad ya me costó un poco más trabajo y sí bajé mi ritmo de trabajo considerablemente para dedicar más horas a la crianza y a estar pendiente de, pues, de esa hija, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué mamá eres?